Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a toda la comunidad cervantina desde acá, desde la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión de la Universidad Miguel de Cervantes y emocionados porque este es nuestro primer podcast del año 2025 y vamos a partir con un tema súper interesante acerca del Día Mundial de la Inclusión Social y Cero Discriminación. Y tenemos un invitado súper especial, que lo saludo con mucho cariño, Cristian Salazar, abogado, magíster en Derecho y en Neurociencia Social, conferencista, director actualmente del Departamento de Liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Rebeca, súper contento de estar acá, súper agradecido también por la invitación. No sabía que era el primer capítulo del 2025, así que un honor que me hayan invitado a conversar hoy día al programa. Ay, muchas gracias, sí, tienes la exclusividad. Cristian, mira, en nuestro país, este Día de la Inclusión Social y Cero Discriminación se instala o se posiciona desde la ley Zamudio, ya la ley 20.609, que todos la conocemos como ley Zamudio. ¿Nos puede explicar ya para partir con la primera pregunta, cómo define la discriminación arbitraria esta ley y cuáles son sus principales grupos de protección? Súper buena pregunta. El tema de la conocida como ley Zamudio, o qué es lo que se refiere acá como discriminación arbitraria, más que definirnos en qué consiste la discriminación arbitraria, nos habla qué es lo que constituiría una conducta o una discriminación arbitraria para esta ley, y ya que no toda restricción o no toda distinción que se hace en general es una discriminación arbitraria. Y acá en particular se señalan categorías expresas donde se entendería que si alguien sufre una discriminación por algún motivo, por ejemplo, fundado en raza, en etnia, en nacionalidad, situación socioeconómica, por idioma, por ejemplo, ideología, opinión política, religiones o creencias, sindicación, participación en organizaciones gremiales o falta de ellas por sexo, por orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad, discapacidad. Son muchas las categorías que tiene que mencionar la ley, porque tiene la gracia que si no se mencionan, lo que hacen las leyes en general es que ponen los temas de conversación, son categorías que si no se mencionaran, que no son las únicas que podrían ser constitutivas, quizás no estaríamos hablando de esto. O sea, la gracia de tener una ley como esta. Claro. Cristian, y en esta misma línea, partiendo desde la base de que para que haya discriminación tiene que haber un sesgo, ¿cierto? Algo, un sesgo base. ¿Cómo nos podrías describir tú desde la neurociencia social Mm, mm. el llamado sesgo inconsciente? El tema de la discriminación es un tema que es súper, 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 súper complejo. Como cualquier situación humana, es un tema que depende de un montón de aristas. En particular, abordarlo desde los sesgos inconscientes es un pedacito también de la historia. Cuando nosotros hablamos de sesgo, hay muchas maneras de definirlo. Y en particular, cuando nosotros pensamos en sesgos, son brincos de abstracción, son atajos mentales que de repente utilizamos las personas. Y que a propósito que tú mencionas acá en la neurociencia social, que nosotros utilizamos estos atajos para poder conocer el mundo. Pues imagínate la cantidad de información que hay dando vuelta y que las personas no somos capaces de procesar todas. Por lo tanto, aquello que nosotros hemos y nosotras hemos aprendido a través de nuestra historia también nos va dando pistas de cómo deberían ser las cosas en el futuro. Y esto que para algunas cosas es súper útil, como podría ser, no sé, nos ponemos de acuerdo que frente a una luz roja tenemos que parar y no tenemos que pensarlo cada vez que vamos a llegar a una esquina. Para algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones con personas, puede tener impactos que son súper negativos. A propósito que estamos hablando de discriminación. ¿Y de dónde nacen? Porque uno de repente podría pensar que esta cuestión es muy biológica, ¿no? Que uno podría ser discriminador, separarse de cierto grupo por un tema biológico. Tendemos, sí, las personas en general a asociarnos a quienes se parecen más a nosotros y a nosotras, pero esto, quienes se parecen más a nosotros y a nosotras, está construido en términos súper simples, yo te diría desde tres lugares. Estos lentes con los que vemos el mundo, estos atajos con los que conocemos el mundo.
Uno sería la educación que recibimos en nuestras casas. Yo diría a nivel de comportamiento, a nivel valórico, cuando vemos cuáles temas son importantes, cómo nos referimos al mundo, quién hace qué, o sea, cuáles roles se juegan dentro de nuestra casa, eso nos va dando mucha información y va creando, ¿no?, estos lentes con los que vemos el mundo. Lo otro es nuestra educación formal y ahí participa mucho la educación temprana, la socialización temprana en los colegios, por ejemplo. También las universidades, ya que estamos en un contexto universitario, va generando también los lentes con los que tú miras el mundo. Y otra fuente que podríamos indicar de estos sesgos, estas asociaciones automáticas que hacemos de las cosas, o grupos de personas en este caso, cuando estamos hablando de discriminación, tiene que ver con la información a la que accedemos, las personas con las que nos juntamos, con quienes nos relacionamos, desde dónde estamos aprendiendo, desde dónde estamos leyendo, cuáles son, no sé, las redes sociales que tú visitas, van construyendo finalmente la narrativa que tú tienes de ciertos grupos de personas. Y esa narrativa, ya que estamos en discriminación, hablando sobre discriminación y no discriminación en particular, lo que hacemos a veces es categorizar a las personas porque eso nos da seguridad, pero además de categorizar, vamos haciendo ciertas diferencias, ¿no? Como de poder poniendo ciertos grupos por sobre otros, ciertos grupos más privilegiados por sobre otros. Súper. Bueno, en Chile desde el año 2023 tenemos política de diversidad e inclusión. ¿Y cuáles crees tú, Cristian, desde tu mirada, porque tú también trabajas como docente en el ámbito de la educación superior, que son como los desafíos constantes para la aplicación de esta política? Yo creo que los desafíos, hay un desafío que tiene que ver con la aplicación, con la parte más concreta de estas políticas. Estábamos conversando recién sobre la ley Zamudio y este mandato, ¿no?, a la elaboración e implementación de políticas. Pero yo creo que viene un pasito antes a la ejecución en particular y que tiene que ver con los procesos de transformación cultural. Finalmente, ¿qué grupos son favorecidos, desfavorecidos, incluidos, no incluidos? ¿A quién le vamos a dar importancia o no? ¿Por dónde vamos a partir? ¿Dónde nos vamos a enfocar? Tiene que ver con un proceso de clarificación de valores, de aquello que va a ser importante. Y para eso se requiere, desde mi punto de vista, un proceso de transformación cultural bien grande. Entonces, ya para la misma elaboración de las políticas que se van a ir haciendo en cada una de las organizaciones o espacios donde nosotros vayamos participando, la ejecución sí, que vaya siendo de manera paulatina, que permita que esto vaya generando tensión o incomodidad en los espacios, porque genera incomodidad finalmente estas temáticas, pero que vayan generando incomodidad a un ritmo que sea soportable para la organización es una parte. Pero desde dónde tú vayas a mirar el mundo, a propósito que mirábamos los sesgos, de la construcción de tu política requiere un proceso de sensibilización y de transformación cultural que es previo. Entonces, yo creo que los principales desafíos para la elaboración y la implementación es que nosotros podamos hacer una diferenciación en que la política en sí y su aplicación tendría que ver con un aspecto que es mucho más técnico, pero que también tenemos un aspecto que es muchísimo más adaptativo, que es de cambio de conductas, de hábitos y de valores, que no podemos dejar, no podemos perder de vista. Sino lo que nos pasa a veces con las políticas o con las normativas, ya que estamos hablando de una ley, es que esperamos que se hagan cargo por sí o de manera suficiente de los cambios cuando no hemos hecho un trabajo de transformación cultural que es previo, que es durante y que debe ser pensado sostenible también en el tiempo. Excelente, Cristian. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían como tus palabras finales para cerrar este podcast como mensaje en este día, para crear conciencia, para profundizar sobre este tema tan relevante, tu mensaje a la sociedad? Qué grande la invitación, un mensaje Sí. a la sociedad. Yo creo que no hay una sola manera de abordar el tema de la inclusión y la cero discriminación. Te mencionaba anteriormente, yo creo que es un tema que es sumamente complejo. El mensaje que podría dar, y junto con el agradecimiento de estar el día de hoy, es poder tener más espacios de conversación, tener más espacios de intercambio de miradas, tener más espacios de reflexión crítica también. A veces nos cuesta mirar con una mirada crítica aquellas cosas que estamos haciendo.
Creo que es súper importante también cuando nosotros hablamos de grupos que han sido históricamente discriminados, personas que han sido históricamente discriminadas, creo que es súper importante que podamos ajustar nuestra escucha, que podamos legitimar las demandas. A veces nos cuesta eso, pensamos que esto que es muy ajeno. Y es súper importante pensar que las personas también con el problema, que vivimos el problema y que vivimos este desafío, también somos el problema. Y es importante también hacernos parte y reconocer en qué medida yo también soy responsable del lugar en que estemos. Sí, un mensaje obviamente esperanzador de que hay que seguir trabajando, queda camino por delante y estos espacios son súper importantes para avanzar en esa línea. Muchas gracias, Cristian. Me quedo con el hacernos parte y también con el hacernos cargo. Creo que Mm. esas dos palabras son súper claves en todo ámbito de la sociedad. Muchas gracias también a toda la comunidad cervantina. Despedimos a nuestro invitado y los invitamos también a estar pendientes de las próximas ediciones de Voces Diversas, acá desde la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión.